Buenos días, buenos días, buenos días a todos. El bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida y nos alcanzan. Dios es bueno, para siempre es su misericordia, misericordia que está con nosotros todos los días. Siempre me gusta recordarles algo poderosísimo y es que la presencia del Señor está con nosotros siempre, en todo tiempo, en todo lugar que nos encontramos. Ahí está la presencia del Señor con nosotros. Así lo ha prometido, ¿sí? Así lo ha prometido Él, estar con nosotros siempre, siempre. No dejarnos ni abandonarnos, aunque de repente algunas veces nos podamos sentir como solos o abandonados. Algunos hermanos me dicen: Douglas, yo no sé, siento que estoy solo, siento que no tengo a nadie alrededor, como que Dios me ha abandonado. Y siempre tengo que recordarles, hermano, no importa lo que usted sienta, no importa la circunstancia por la que usted está viviendo, lo único que sabe es y tiene que recordar siempre es que Dios está con usted siempre. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, estará con usted para siempre, para siempre. Así que damos gracias al Señor por eso, por esa maravillosa presencia en nuestras vidas, esa maravillosa presencia que transforma la vida, porque donde quiera que está el Señor, ahí las cosas cambian. Donde quiera que está el Señor, las vidas cambian, las condiciones cambian, las situaciones cambian, donde quiera que está Él. Así que siempre digo esto, que cuando nosotros andamos con su presencia dentro de nosotros y Él ha prometido eso, donde pisamos los pies, donde pisan los pies nuestros, ahí es un lugar santo, ¿sí? Poderoso, ahí está su presencia, ahí está esa presencia de Dios que no va a cambiar del lugar, va a estar ahí con nosotros para siempre, así que recordarles de esa maravillosa presencia del Señor en nuestras vidas. Así que saludos a todos los que están conectados. Ahí está el pastor Luis Luna de Alajuela. Aquí está el pastor Ronnie, allá en Los Guidos de Desamparados, o en el Guaso, por ahí, toda esa zona por ahí. Es el de los comandantes de esa zona por ahí. Así que los pastores Roberto y Marina allá en Panamá. Saludos allá en el área de La Chorrera. El pastor Luis Vega también, de allá también, de Los Guidos también. Por aquí van a ver donde dice oración, ahí está el pastor Javier, el pastor Javier allá de Pérez Celedón. Y donde dice Samsung, ahí está doña Laureta, mi mamá, está ahí conectada, así que nada más voy a ajustar los nombres ahí para que todos puedan saber quiénes son. Entonces, ahí va a estar ahí. Ahí están, ya cambiaron los nombres, ya va cambiando los nombres, ahí vamos haciendo eso. Entonces, para que sepan la gente quiénes son los que están ahí. Así que bienvenidos todos, bienvenidos todos. Recuerden que siempre tenemos estas reuniones y vamos a comenzar a tenerlas los jueves de nuevo. Por ya más de 12, 15 años hemos tenido estas reuniones ministeriales y yo creo que pues nos va a ayudar muchísimo. Por todos esos años nos ha ayudado tremendamente en el crecimiento, ¿sí? De nuestras vidas, en el crecimiento en el Señor, en el conocimiento del Señor y en el área ministerial también. Aquí tenemos al pastor Wilmer también. Pastor Wilmer está en Cóbano. Así que saludos, Pastor Wilmer, bienvenido a estas reuniones poderosas. Usted tiene que escuchar un día a Wilmer compartir de este evangelio tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Así que bienvenidos de verdad todos. Y les decía, cómo hemos ido creciendo y cómo el Señor nos ha ayudado, ¿sí? A, a madurar
en el conocimiento de Él, ¿sí? Que podamos ser personas diferentes, creyentes que marquen una diferencia, creyentes que las personas cuando nos vean y nos escuchen, vean y digan, estas personas son diferentes y yo quiero lo que estas personas tienen. Y no que a veces la gente huye de la relación, a veces con gente como nosotros, ¿verdad? Pastores y todo, que la gente no quiera conectarse con nosotros, pero sí de verdad que podamos marcar una diferencia en la vida de las personas. El Señor me ha estado hablando después de este rato de esa cuestión de la pandemia y todo. He estado viajando y yendo a diferentes lugares y compartiendo con diferentes pastores. Algunos de ustedes se asombrarían, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Pero se asombrarían como yo de escuchar las situaciones que han vivido muchos pastores. Después de esta situación, algunos cerraron sus congregaciones, algunos, más de la mitad de la gente dejó de asistir. Y entonces eso ha creado una condición emocional muy complicada para algunos de estos pastores, ¿sí? En algunos casos incluso hubo hasta separaciones, ¿sí? Separaciones, divorcios entre ministros que usted dice, pero ¿cómo es posible a estas alturas de la vida, después de tantos años de matrimonio y todo, se separaron, ¿verdad? Por causa de algunas situaciones, ¿verdad? Obviamente, al tener que cerrar una congregación, el ingreso también de ellos se desapareció, al bajar la mitad igualmente, entonces eso creó un caos y muchas situaciones se complicaron. Pero, vamos a ver, pero hay algo que el Señor me ha venido hablando y, y me ha ido como enseñando y mostrando algunas de las razones por las que estas situaciones los tomó de sorpresa y los desacomodó, ¿sí? Entonces, qué complicado, de verdad, qué complicado a veces es hablar con pastores porque, o con líderes, ¿verdad? Y maduros de algunos años porque nos hemos como establecido en un lugar, en una posición donde nadie nos puede decir nada, donde, donde a veces decía un pastor un día, es que no me quiero ver vulnerable, entonces tengo que verme como que yo lo sé todo, como que yo estoy establecido, como que yo a mí no me pasa nada. Le digo, pero es que eso es al revés, más bien hablar con las personas pasan eso todos los días. Entonces, cuando nosotros nos mostramos a las personas tal y como somos y las cosas que nos pasan son iguales a los demás, entonces las personas pueden acercarse más a nosotros y sentirse más confiadas de que y podemos modelarles cómo salir de eso. Unas de las enseñanzas, y hay tres cosas tres historias de la Biblia que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Una de ellas, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, hey muchachos, después de hacer un milagro, después de orar por la gente y ver cosas suceder y todo, Jesús le dice, vamos al otro lado el mar de Galilea, vamos al otro lado. Así que ellos se montaron en una barca, eran experimentados. Pedro, Juan, todos ellos eran pescadores experimentados. No es que una tormenta los iba a asustar, ¿sí? Pero de repente pasa esas cosas, ¿sí? Estos experimentados pescadores que me imagino son del mar, andan en el mar, o sea, les ha pasado más de una ocasión una tempestad, ¿sí? Y ellos se la jugaban, ¿verdad? Pero de repente la situación los pescó en un mal momento,
¿sí? Me imagino que estaban tan entretenidos con la cruzada evangelística que había hecho Jesús y todo lo maravilloso que estaban enfiestados, ¿verdad? Y no se esperaban que viniera eso. No se esperaban una tempestad. ¿Verdad? Y eso pasa a muchos. De repente estamos como ahí en la euforia de ver la iglesia crecer y vemos el grupo de alabanza muy bonito, el grupo de jóvenes crecer y estamos como en la euforia. Dios está conmigo, todo maravilloso. Cuando recogemos las ofrendas hasta que sobreabunda, ¿verdad? Ya no hay monedas, ya ahora hay billetes y todo. Y ya tenemos buenas sillas, equipo de sonido, proyectores, de todo. Ya nos sentimos como que estamos en lo más y mejor, ¿verdad? Y que ya estamos bendecidos y que no pasa nada, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y de repente, de repente se vino la tempestad. Y entonces cuando llega la tempestad, ahí se nos arruinó todo, ¿verdad? Ya comenzamos a llorar por cosas que antes no llorábamos. Comenzamos a quejarnos por cosas que antes no nos quejábamos, ¿sí? De repente, ya ahora algo pequeño lo vemos como algo gigantesco, algo pequeñito que antes nosotros, por eso les decía de la experiencia de los pescadores, Pedro y ellos, vamos a ver, habían tenido que haber vivido alguna tempestad en su vida como pescadores, pero ahora un poco de viento, un poco de agua y ya ellos se consideraban de que se iban a morir. Ajá. Sí, ellos ya consideraban, no me voy a ahogar y despertaban a Jesús. Jesús, mira, nos vamos a morir, muchacho, y no vas a hacer nada. Ajá. Y de repente estamos en eso. De repente un poco de agua, un poco de viento y de repente ya hay que mover al Señor porque, Señor, me estás dejando botado y aquí estoy, Señor, en esa situación, aquí estoy mal. Y antes estábamos mal, antes. Fuimos bendecidos por el Señor, pero entonces cuando algo pasa ya no entendemos, ya pensamos como que las cosas no deberían de ser así. Pues hermanos, las tempestades siempre vienen de un momento a otro. ¿Ustedes creen que uno, en lo personal, no me vienen a veces momentos de tempestad? Sí, claro, momentos de tempestad, momentos complicados a veces. Y ¿saben qué he tenido que hacer? Antes hacía exactamente lo que hacía Pedro y Juan y todos los demás. Me ponía a llorar y a reclamarle al Señor, Señor, tu siervo, Señor, yo te he servido, Señor, yo he dado esto, yo me he entregado, Señor, yo he hecho esto y lo otro, y ¿dónde estás tú, Señor? Y no te da miedo, no te da cosa, que mira lo que me está pasando, y que no vas a responder, no vas a hacer algo. Sí, me pasa lo mismo, exactamente me pasaba lo mismo, pero conforme va pasando el tiempo, conforme voy creciendo y entendiendo el poder que habita en nosotros, que viene de mi común unión con el Señor, entonces ya comienzo a decir, ok, voy a comenzar a ejercitarme y comenzar a ejercitarme. Y ahora sí, las tempestades vienen, entonces, ok, no hay problema, las tempestades vienen y, ok, de repente no me molesta el viento, un poquito de agua sí, pero bueno, ya después ni el viento ni el agua me molestan, pero que el barco se esté moviendo sí me molesta un poco, pero bueno, ahí voy, poco a poco, ya hay cosas que ya sencillamente, ¿qué hago? Sencillamente, y son tempestades en las que antes lloraba, pero ahora sencillamente me acomodo y en algunas, de verdad, en algunas ya me acuesto a dormir, como en el Señor. Se acuesta a dormir en la barca y no pasa nada. Voy a llegar al otro lado. El Señor me prometió y eso es lo que en mi corazón, ¿sabe qué? Cuando tenemos esa paz maravillosa de entender que si el Señor te dijo que vas a ir al otro lado, de seguro vas a llegar al otro lado. Tal vez un poco vomitado, tal vez un poco mareado, tal vez un poco asustado, pero vas a llegar al otro lado.
¿sí? Vas a llegar al otro lado. Vas a donde el Señor te dijo que vas a llegar, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces, muchos de nosotros no esperamos. Así que quiero animarlos. Esperen lo inesperado. Ajá. Esperen lo inesperado. Y en todas áreas, ¿sí? Porque de repente a veces tampoco estamos, tampoco estamos preparados. ¿Se acuerdan cuando estaban ahí y de repente tuvieron más de 5,000 personas? ¿Se acuerdan el milagro de los panes y los peces? ¿Se acuerdan? Esa es otra historia interesante. De repente los panes y peces, de repente no estamos preparados para la abundancia. De repente no estamos ahí tan cómodos con 100 hermanos. Gloria a Dios, aleluya, un avivamiento tremendo. Tenemos 100, 150 hermanos, 200 hermanos. Y cuando llegan 201, wow, este es un avivamiento, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Ya nos pasamos de los 200, ya tenemos un montón de gente, pero ¿saben qué? También tenemos que estar preparados para la abundancia. Y tenemos que estar preparados para la sobreabundancia también, porque de repente los discípulos no estaban preparados para tener 5,000 personas. Sí, tampoco estaban preparados. Ajá. De repente, eso es lo que, por eso les digo, de repente nos pasa eso a todos. De repente nos preparamos para los momentos difíciles. Entonces ahí aguantamos los momentos difíciles. Pero ¿saben qué? A veces, hermanos, a veces nos pasa lo inesperado. A veces nos pasa lo inesperado de abundancia. De repente viene la abundancia y la sobreabundancia de Dios en nuestras vidas, tanto económicamente como ministerialmente. Y de repente no sabemos manejar eso. ¿Sí? He visto un montón de pastores que en esa abundancia se vuelven locos, aunque usted no lo crea. En esa sobreabundancia se vuelven locos, no saben qué hacer con eso, no saben cómo manejar la sobreabundancia, no saben cómo manejar la abundancia de Dios en la vida, en su tiempo ministerial. De repente algunos viene la abundancia, entonces ya se enaltecen. ¡Ja! Lo he logrado. Mi capacidad, mi conocimiento, mis técnicas me llevaron ahí. No, hermanos, esa es la gracia de Dios sobre la vida suya. Es Dios en la vida suya operando. Dios dijo, ¿quieres ser bendecido? Toma, estás bendecido, ahí está. ¿Qué vas a hacer con eso? Y a veces no sabemos qué hacer con eso. Me acuerdo de muchos pastores que de repente en un momento dado no tenían mucha gente, estaban lidiando con 25, 50 personas y de repente le llegaron 500 personas y ¿saben qué? Hasta alergia, le volvió alergia, le dio alergia en todo el cuerpo, se enfermó, casi tuvieron que llegar al hospital porque no sabía qué hacer con 500 personas y cuando ya llegó a las 1,000 personas, ya después, o sea, no se acordó del momento en que tuvo 500 personas, que casi se muere, ahora que tiene 1,000, entonces ahora soy el que puedo enseñarle a usted. Yo hago seminarios de cómo hacer crecer la iglesia. Mire, es por gracia. Es por gracia. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, hermanos. No, mire, yo he visto pastores luchando y usando todas las técnicas habidas y por haber para crecer la iglesia y no les ha funcionado. No son técnicas, es gracia. Sí, es gracia. Incluso algunos se meten en problemas por usar técnicas de mercadeo, traen un montón de gente y no saben qué hacer con las personas y más bien se les hace un problema. Pero cuando el crecimiento lo da Dios, te vas a eliminar un montón de problemas, mi hermano. ¿Sí? Cuando el crecimiento que a Dios viene a la vida suya, dice que no añade tristeza con ella. Ajá.
no añade, no hay tristeza añadida a eso. Y entonces de repente no sabemos manejar eso, de repente no sabemos manejar el dinero. ¿Sí? Porque entonces ahora sí, tengo más dinero del que puedo haber tenido en mi vida. Entonces ahora ya yo soy 5 estrellas. Ahora ya dejé de hacer cosas con los hermanitos más pobrecitos ahora solo ando con los ricos. Ajá. Sí, sí, ahora antes íbamos a cualquier restaurante a comer, al mercado íbamos a comer, ahora ya no, ya al mercado ya no, ya nadie come en el mercado, ya ahora ya no me junto con la chusma, ¿verdad? Ya de repente ya somos otra cosa, y ahora ya no, ya ahora queremos, y no, miren, no tiene nada de malo que usted sea bendecido y que usted vista buena ropa, ¿sí? Pero la buena ropa no es usted. Usted es lo que es cuando no tiene nada puesto. Ujú. Eso es lo que somos. A veces de repente cambiamos eso y queremos mostrar quiénes somos, porque entonces yo solo corbatas uso, yo solo sacos, y yo solo esto, y yo solo lo otro. ¿Sí? Y ahora sí ya queremos un carro, queremos dos, ya con un carro ya no nos es suficiente, queremos otro, y después tenemos dos y ya no es suficiente, queremos tres, y después tenemos tres, y después tres ya no son suficientes, y así vamos hasta que ya nos volvemos locos. ¿Sí? Alguien me decía cuando estaba comenzando en este entendimiento maravilloso del Señor, de repente un amigo me decía, Douglas, ¿usted cree que usted no va a ser probado en la abundancia y en la riqueza? Sí, Señor. Vas a ser probado en la abundancia y en la riqueza. Vas a ser probado en todas las áreas de tu vida. En momentos de escasez, sí. A veces pareciera como que es más fácil pasar las pruebas en momentos de escasez, ¿verdad? Pero viera lo complicado que es pasar las pruebas en momento de abundancia. Porque de repente nos pasa lo que les pasa a otras personas. En el Antiguo Testamento, y voy a entrar un poco más profundo, porque hemos ido de lo poquito, ¿verdad? Ahí poquitas cosas, situaciones un poco menos complicadas a unas más complicadas. En el Antiguo Testamento, y eso suele suceder, hermanos, suele suceder más a menudo de lo que usted se imagina, ¿sí? Más a menudo de lo que usted se imagina. En el Antiguo Testamento, en el Primera de Reyes, capítulo 13, yo sé que tal vez a ustedes lo han leído alguna vez o lo han incluso predicado alguna vez como pastores. En el capítulo 13 de Primera de Reyes hay una historia de dos profetas y un rey. Resulta ser que solo voy a contarles, pero ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias. Ahí. Es un profeta que fue enviado y se le llama el varón de Dios, el hombre de Dios, que fue enviado a hablarle a un rey, a reprender a un rey. Así que el profeta sale, Dios le da una dirección, escuchen, porque esas son cosas claves que pasan dentro de la historia. Dios lo manda a este hombre de Dios, lo manda a un rey a reprender una mala acción de este rey. Resulta ser que el rey viene y no le gusta la palabra que le da el profeta, entonces el profeta viene y Dios viene y apoya al profeta y se le seca la mano al rey. Luego el rey se arrepiente y le pide que oren, que se le sane. El profeta ora, se le sana la mano y todo, y el rey le hace una invitación. Resulta ser que en esta historia Dios le dice al profeta antes, en el capítulo 12 creo, donde en el capítulo le dice, no se quede ahí ni a comer, ni a hacer nada, no haga amistad ahí, salga de ahí, váyase por otro camino, no por el camino por donde usted entró, sino váyase por otro camino. Así que cuando el rey le dice eso, que se quedara a comer y todo, el profeta, el varón de Dios le dice, no, hermano, no. Dios me da una dirección y la voy a cumplir. ¿Ok? No sé a cuántos de ustedes Dios les ha dado alguna dirección alguna vez de algo que hacer.
Ajá. Sí, a veces nos ha dicho Dios cosas. En mucho de este caminar en el Señor, Dios me ha hablado cosas, de hacer cosas. Una vez me habló Dios de hacer algo, o más bien de no hacer algo, y yo con un hermano misionero, y yo le decía, ¿cómo no? O sea, perdón, Dios, o sea, este hermano ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda. ¿Cómo no lo voy a incluir dentro dentro de la parte, pues, ministerial o las cosas que estoy haciendo? Y Dios me dijo, no lo involucre en eso. Y pues adivinen qué hizo el hermano Douglas. ¿Qué cree que hizo Douglas? No, señor, pobrecito el hermano. ¿Cómo es? No, o sea, es buen varón, es un buen varón. Sí. ¿Saben lo que sucedió? ¿Saben lo que sucedió? Casi para que ustedes se den cuenta, en estas palabras me dijo una hermana que fue lo que me sucedió. Me dice, esos eran dardos de fuego del maligno. Querían, o sea, al final, esta misma persona quería arruinar mi vida, el ministerio, mi familia, todo. Ujú. Quería arruinar todo, todo. ¿Sí? Porque no obedecí lo que Dios me dijo. Dios me dijo, no. Y ¿sabe qué? Yo quise decir, sí, Señor, pobrecito, pobrecito. Él me ha ayudado mucho, yo voy a involucrarlo. Y desobedecí al Señor y me pasó eso. Ok, en esta historia, Dios le dijo, en esta historia, Dios le dijo a este hombre, a este varón de Dios, que no hiciera algunas cosas. Le dijo, no se involucre con ellos, no coma, no se hospede ahí, váyase por el camino, por el otro lado, váyase por otro camino. Y resulta ser que al principio, muy bien, le dijo al rey, no, Dios me dijo que no y me voy. Así que se montó en su caballo, en lo que andaba y se fue por otro lado. Muy bien. Pero resulta ser, y a veces nos pasa eso, resulta ser que vino un profeta que era más viejito, más colmilludo, ¿sí? De repente, oiga, se le aparece este profeta y le dice, mira, quédate aquí, quédate conmigo, hey, o sea, ¿sabe qué vio este profeta viejo en este profeta joven? Vio una unción. Lo más seguro es que este profeta viejo ya estaba en otra cosa, ya quién sabe en qué estaba metido, y ve la unción y a veces, yo quiero eso que usted tiene. Yo quiero eso. ¿Y ustedes creen que eso no pasa a veces? Sí, señores, hay personas más adultos, más mayorcitos, que lo que quieren es lo que usted tiene. Y a veces no tenemos cuidado de esas cosas. Ajá. Y de repente, entonces, en esta historia, el profeta viejo le dice, hey, venga para acá. Hey, quédate aquí. Coma. Mira, hospédese aquí conmigo. Y él al principio dijo, no, es que Dios me dijo que no fuera ahí, que no me quedara ahí, que hiciera otra cosa, que me fuera por otro lado. En uno de los versículos dice que el profeta más viejo lo engañó diciendo, escuchen, lo engañó diciendo, y algo que dijo, Dios dijo, Dios dijo en un sueño, no sé qué, una visión, que te podías quedar aquí, que no pasaba nada. Ajá. Y a veces nos pasa eso. No, vamos a ver, porque el otro, al rey sí, porque el rey no es un hombre de Dios, ¿sí? O no es un profeta.
Pero a este hombre, uy, sí, este hombre ya tiene experiencia, tiene colmillo, ya el hombre debe saber algo que yo no sé. Escuchen, no importa quién le diga a usted, no importa quién sea, puede tener 10,000 credenciales, puede tener 10,000 años de estar en el ministerio. Pero si Dios a usted no le dice algo, con el perdón, no le haga caso a nadie. No le haga caso a nadie. De repente vienen ofertas. Escuchen, por eso es que quería subrayar ese versículo que está ahí. Dice, lo engañó diciendo, usó palabras, lo engañó diciendo que Dios lo aceptaba así, que Dios le permitía cambiar. Si a usted Dios no, el mismo Dios que le dijo a usted que hiciera algo, es el mismo que le va a decir a usted que cambie, pero no otra persona. Sí, señores. Sí, señores. Es el mismo Dios que le va a hablar a usted. Es el mismo Dios que le habló a usted. De repente vamos a ver, de repente, y aquí es donde muchos hombres de Dios, poderosos, tremendos hombres de Dios, con un camino poderoso adelante, un llamado de Dios tremendo sobre eso, una unción poderosa. Vienen hombres, por eso hay que tener cuidado, vienen hombres con engaño. ¿Ustedes creen que no han engañado incluso a pastores maduros? Hasta los maduros los han engañado. Hasta personas maduras, personas ya grandes en el ministerio, ya veteranos, los han engañado. Porque viene alguien de profeta y así te dice el Señor y tin, sin demostración, sin demostración. Mire, es muy complicado, ¿sí? Y si Dios ahora, mire, usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Antes estas cosas que le pasaban a estas sí podían pasar, sí, antes. Ahora, en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios mora en usted. El Espíritu de Dios está en usted, morando en usted ahorita. Así que usted honestamente, le voy a decir la verdad. A menos que usted esté tan perdido y tan torcido que Dios va a tener que a veces mandar a alguien a hablarle a usted, o usted está tan terco y que no hace, y que Dios tiene que mandar hasta un burro para hablarle a usted, entonces está bien. Pero si usted está en el Señor y usted está escuchando y hablando con el Señor y dispuesto a escuchar al Señor, usted no necesita que venga nadie a hablarle a usted nada. Usted no necesita que alguien llegue a profetizarle nada. Usted lo que necesita es escuchar, poner atención, no ser un oidor olvidadizo, sino que es oír y convertirse en un hacedor de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El profeta, este varón de Dios, le hizo caso al profeta viejo y dice, bueno, sí, seguro sí. Se le olvidó lo que Dios le dijo. Se le olvidó que el mismo Dios que le dijo que no hiciera eso, era el mismo Dios que se suponía tenía que decirle que podía hacerle eso. Le daba el permiso para hacerlo, quedarse ahí. ¿Y sabe qué? El profeta lo mandó por otro camino, por donde Dios no le dijo que no fuera. ¿Y sabe qué pasó con él? Terminó muerto. Una buena advertencia. Recuerden que las escrituras dice que están escritas para dejarnos luz y testimonio, ¿sí? Para también advertirnos de las cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso es que hay muchos pastores perdidos. Hay muchos pastores ahora que es que un profeta me dijo que hiciera tal cosa, pero ¿no te dijo Dios algo? ¿Ah?
Me acuerdo que es el fin de semana pasado, andaba con el hermano Ronnie, con el pastor Ronnie, andábamos allá en Turrialba, una ciudad ahí, como a 2 horas casi de aquí, y no sabíamos cómo llegar ahí, entonces pusimos el Waze, ¿verdad? Pusimos ahí para GPS para que nos guiara ahí al lugar. Y mientras íbamos viajando y todo, el Señor me comenzó a hablar sobre estas cosas. Desde hace días me vine hablando el Señor de estas cosas. Y una de las cosas que me habló en ese viaje era, qué interesante. Yo le decía a Ronnie, qué interesante que nosotros no sabemos dónde vamos. O sea, no sabemos, no conocemos el lugar donde vamos. Estamos perdidos aquí. Él y yo ni siquiera sabemos dónde. Pero pusimos la maquinita esa en el celular. ¿Sí? Pusimos la aplicación esa y la aplicación, una señora o un señor, creo que una señora era la que estaba hablando ahí, una señora que ni conocemos, nos estaba diciendo a dónde ir. Doblen a la derecha, sigan recto, doblen a la izquierda, vayan por acá, ¿verdad? Sigan por 1 kilómetro ahí hasta que yo les diga que se desvíen. Y íbamos confiando en la voz de esa señora que ni conocemos. Confiados. Y yo iba en el carro y iba guiando el timón del carro. Y yo iba confiado en lo que la señora iba diciendo. Y de repente el Señor me dice, ¿ves cómo confían en alguien que ni siquiera conocen? ¿Ves cómo confían hasta en una máquina? Porque no pueden confiar en mí de esa manera. Y yo le decía a Ronnie, en ningún momento nosotros cuestionamos a la máquina. En ningún momento dijimos, no, yo creo que usted está aquí, yo creo que es por acá. Yo creo que mejor nos vamos por el otro lado. No, nadie le cuestionó, ni Ronnie ni yo le cuestionamos nada. Nosotros íbamos como ovejas al matadero, seguro. Sí, íbamos donde nos decía, ¿verdad? Sin saber a dónde íbamos. Pero confiábamos que nos estaba guiando al lugar y de verdad nos guió exactamente al lugar donde estábamos, donde tenemos que ir. Y entonces el Señor me habló y yo se lo dije a Ronnie, qué tremendo, ¿verdad? Las cosas que nos pasan, que de repente Dios nos habla, nos da una palabra, nos da una dirección y lo cuestionamos. Lo cuestionamos. No, Señor, no creo. No. ¿Cómo es posible? No, Señor. No, yo creo que es mejor si lo hacemos de esta manera. Mejor si lo hacemos de esta otra manera. Y de repente, hermano, ¿sabe qué? Nos hemos acostumbrado tanto a hacer eso que se nos volvió un hábito. ¿Sí? Escuchamos a otras personas. Llegó un varón bien ensacadito, con palabrerías y con movimientos sensuales, decía un hermano por ahí, esos movimientos, aunque ustedes no crean, las escrituras hablan de la sensualidad en las conversaciones. Las seducciones vienen con movimientos sensuales y con palabrerías sensuales. Y somos muy atraídos hacia eso, hermanos. De repente ahí viene un varón de Dios y viera cómo Dios lo usa. Y tarará el varón. Mire, hay veces los varones de Dios o mujeres de Dios, a veces se les va también. ¿Sí? De repente, algo pasó y se descarrilaron y de repente, ¿por qué? Porque creen que siempre, todo el tiempo, las cosas son de la manera como ellos creen que son. Entonces vienen y seducidos por los movimientos y por las palabrerías y todo, caemos y nos dicen, así te dice el Señor. Y escuchen lo mismo que le pasó a este profeta, engañando. Ajá. Conozco un pastor que de verdad tenía un llamado pastoral muy bonito, pero de repente alguien llegó y le dijo
que estaba de moda. No sé, pues yo creo que ustedes pasaron por esa moda donde todos pasamos, donde a todo mundo todo mundo que tenía una iglesita un poquito grandecita, eh, todos son apóstoles, ¿sí? Todos tienen una unción. Entonces de repente llegaba un profeta porque tenía que ser un profeta que te dijera a ti que eras un apóstol. Entonces ahora todos se creían apóstoles y todos creían que y de repente este hombre que era tan sencillo, tan buena onda y todo, se convirtió ahora en un apóstol porque alguien le dijo que era apóstol. Entonces ahora arruinó su ministerio, arruina el ministerio de otros pastores porque tienen que hacer las cosas como él dice, cuando él dice, donde él dice, y entonces es un desastre completo. Y recuerden, el ladrón vino para robar, matar y destruir. ¿Sí? Y a veces se nos olvidan esas cosas. Son versículos que les hemos hablado, les hemos predicado, pero se nos olvida cuando nos pasan esas cosas en esos momentos. Se nos olvida que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y de repente el ladrón está ahí, lo invitamos, le ponemos hasta un volante y lo promovemos. Hermanos, vengan. Le aseguro que si usted supiera que es un mentiroso, es un ladrón, usted no pondría un volante ahí, pero de repente, ¿qué es lo que hacemos a veces? ¿Sí? ¿Sabe lo que hacemos a veces? Les ponemos volantes a los ladrones, a los mentirosos, les ponemos un volantito y los promovemos ahí en internet, en nuestras páginas, ¿sí? En las páginas nuestras, ahí los ponemos ahí, ¿sí? Va a venir el fulanito y nosotros ahí, o la fulanita y organizamos cosas alrededor de esas personas y no recordamos y no entendemos que pueden ser ladrones, que vienen a robar, matar y destruir. ¿Sabe cuántos pastores en mis viajes ministeriales, cuántos pastores me han dicho, Douglas, vieras qué tremendo? Invité a un hermano que vino de no sé dónde, y vieras el desastre que me hizo en la iglesia. Le digo, sí, pero ¿por qué no le preguntaste a Dios? Pregúntele a Dios. Si el varón viene y le dice a usted, es que me urge predicar en tu congregación, me urge dar una palabra en tu congregación, dígale, hermano, lo siento mucho, pero tengo que preguntarle al dueño de la obra. Primero, si el dueño de la obra me dice, entonces yo le doy permiso a usted. Y yo no soy el dueño, pero a veces somos muy irresponsables con lo que Dios nos ha dado. Somos muy, muy, muy irresponsables, que dejamos entrar a cualquier persona. ¿Sí? De verdad, yo personalmente, yo agradezco a muchos de los hermanos que nos han permitido ir a sus congregaciones con los grupos misioneros y todo. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan abierto las puertas para ir. Pero sabe que si un pastor me dijera a mí, hermano, déjeme orar primero, déjeme preguntarle al Señor primero antes de decirle a usted que sí, yo estaría contento. ¿Sí? Eso sería una de las cosas que más me agradaría, en lugar de a veces que me digan, sí, sí, venga, pero de verdad, yo les agradezco mucho que confíen en que nosotros, porque nosotros, por otro lado, hemos orado, hemos meditado muy bien a dónde enviar los grupos, dónde ir con estos grupos, y ha sido por la dirección de Dios, vaya aquí, vaya allá. A veces nos han pedido que vayamos y Dios me dice, no, no vayan ahí. Y entonces no hemos ido, ¿verdad? Pero hemos ido a otros lugares donde el Señor sí nos ha permitido ir. Pero bueno, lo que quiero decir es de que a veces necesitamos ser bueno, no a veces, siempre necesitamos ser muy responsables con lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Nos ha dado algo poderoso en nuestras manos. Ha puesto sus ovejas, su iglesia, sus hijos, para que nosotros los equipemos, los entrenemos, los preparemos para la obra del ministerio. Y a veces se nos olvida y a veces creemos que son nuestros, entonces, si se perdió uno, pues de ahí se me perdió uno. No, pues son del Señor. Las ovejas le pertenecen al Señor. La obra que tú haces es del Señor. ¿Sí? Hemos sido llamados para trabajar con Él, no para tomar el lugar de Él. Hemos sido llamados para trabajar con Él.
Y eso es algo que tenemos que recordar siempre, que Él es la cabeza, Él es el que manda. Mejor pregunte. Y siempre yo, siempre, y ustedes, los que me conocen, siempre van a saber que lo que yo les voy a decir siempre es, oren, pregúntenle a Dios. Y siempre les voy a decir, ¿qué les está hablando Dios? ¿Sí? Quiero saber qué es lo que les está hablando Dios, porque si Dios les dice, miren, no se conecten a esa reunión, porque esa reunión es de locos, entonces, bueno, si Dios le dice eso, pues de ahí ni modo, ¿verdad? Pero de verdad, a manera de chiste es eso, pero miren, hermanos, lo que pretendemos de verdad en estas reuniones es sacudirlo. ¿Sí? Decía el apóstol Pablo que había sido persuadido en el Señor para hacer o para ir a diferentes lugares. Nosotros queremos eso, queremos, hermanos, que usted esté persuadido de un mejor camino, persuadido de algo mejor para la vida suya. La siguiente historia, y con esto termino para abrirlo para sus comentarios, y voy un poco más rápido, está en el libro de Samuel, 1 Samuel, cuando aparece Samuel en la historia. Ustedes ya conocen eso, ya han enseñado eso, ya han leído eso, y si no lo han leído, espero que lo lean. ¿Sí? Ahí está en sus Biblias, 1 Samuel, capítulo 1. Dice que en aquel tiempo había un sacerdote, un sumo sacerdote, que era Elí, que estaba a cargo de todo lo del templo, estaba a cargo de todo eso. Pero ¿sabe qué? Aún estando una persona veterana, estando a cargo de la obra, una persona veterana, ya de muchos años, ¿sabe qué faltaba ahí? ¿Sabe lo que faltaba? Lo que hizo falta, lo que hacía falta en el lugar de que administraba un veterano, la luz. La lámpara se había apagado ya. ¿Sabe qué hacía falta? Palabra de Dios. No había palabra de Dios ahí. Sí, hermanos. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasaba con los que estaban con él administrando el tabernáculo? ¿Sabe lo que hacían? Eran unos desordenados, eran hombres, eran pecadores, eran terribles. Los hijos de Elí eran hombres terribles, hombres que hacían el mal continuamente, dañaban al pueblo, robaban al pueblo, ya no les importaba el ministerio, ya no les importaba el servicio al Señor, todo lo hacían mal hecho. Era terrible, era un caos, era un caos. ¿Y sabe qué hacía Elí? Sencillamente ahí, tranquilo, como que nada estaba pasando, como que nada estuviera pasando. Y a veces, hermanos, ¿sabe qué pasa? Nos hemos metido en una situación tan caótica que ni siquiera la vemos. Cuidado con eso, de verdad. Cuidado con las tradiciones, cuidado con las cosas que hemos hecho normalmente y no pasa nada. Pues, de ahí, siempre lo hemos hecho así, y todo tranquilo. Hermanos, es que ocupo gente que me ayude. Tenemos a veces iglesias, me he topado con pastores que llego a las iglesias y una vez llegué a una iglesia donde los músicos andaban en cada desorden, que el bajista andaba con la mujer del otro, y el otro andaba con la mujer del otro, y que el otro andaba contaminando a los demás, y bueno, era un desorden ahí. Y tocaban los domingos, y entonces el pastor me dice, es que no sé qué hacer, porque yo los ocupo los músicos. Yo le digo, no, usted no ocupa a los músicos. Si están en esa situación, en esa condición, usted no lo necesita ahí. Usted lo que necesita son hombres de Dios, aunque sean más sencillos, aunque toquen con una guitarra de palo, es mejor que estén ahí con esa guitarrita de palo que con miles de excelentes instrumentos y perdidos. Pero a veces en las congregaciones hemos hecho esto de tal manera que como no podemos dejar, ya nos montamos en el riel, ya nos montamos en esto, y entonces ya no podemos parar.
Entonces preferimos a veces tener un montón de impíos ahí, un montón de desordenados ahí, eh, porque los ocupamos y ya no nos importa lo santo, lo puro. Se nos olvida. Ya la palabra de Dios, ya ahora tengo que ir a internet a ver qué encuentro, qué mensaje encuentro, qué mensajes predico, porque ya no tengo nada. Entonces nos ponemos a escuchar cada bobería que escuchamos en internet de personas y predicamos eso pensando que es palabra de Dios. Disculpe, palabra de Dios viene de Dios, no viene de nadie más. De verdad. Nosotros necesitamos anhelar, tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de esa revelación de Dios. Necesitamos eso, necesitamos esa hambre, ese deseo de Dios, necesitamos eso. Tener esa hambre y sed de Dios de nuevo, necesitamos volver a eso. Necesitamos estar desesperados por Dios. Yo no sé qué nos ha pasado, que de repente ya no tenemos eso, ya nos da igual mezclar lo santo con lo inmundo y no importa. No, hermanos, no. Necesitamos de verdad ser hombres y mujeres de Dios con hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios, hambre verdadera de Dios, un hambre de Dios que nos, incluso que nos hasta congoje. No sé si esa es la palabra correcta, pero que hasta que sintamos que nos morimos sin esa, que nos morimos sin, que nos morimos sin eso, que necesitamos eso. No sé si le ha pasado eso, Señor, me muero si no te escucho, me muero si no siento eso en mi vida. Y de verdad, muchos hermanos, de verdad, muchos de nuestros hermanos pastores, muchos ya dejaron de escuchar, ya dejaron de querer, ya dejaron de anhelar. Solo siguen la corriente, siguen la corriente. Lo que venga, a lo que salga. Vamos, hey, aquí me puso Dios y aquí hago lo que... Y vino una moda y la siguieron. Vino otra moda y la siguieron. Vino otra moda y la van siguiendo las modas. No, nosotros no seguimos modas, hermanos. Nosotros seguimos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay tantos hermanos y tantas congregaciones destrozadas. Y conste, no importan cuántos miles tenga, cuántos cientos tenga. Eso no es garantía de que estás haciendo lo correcto. Cantidad de personas no es ninguna garantía, mis hermanos. Y a veces estamos pensando, bueno, es que yo entre más gente tenga, es porque Dios más está conmigo. No, hermanos. No. No es cierto. No es cierto. Usted puede tener 5,000 como los tenía Jesús ahí, pero todos andaban detrás de Jesús por la comida. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, ustedes me siguen aquí porque les doy de comer. Jesús les dijo. Y a veces tenemos gente que van ahí y un montón de gente porque les gustan las sillas, les gusta esto, les gusta lo otro, les gusta estar en un lugar que es muy bonito. Pero hermanos, no. Si no estás siguiendo al Señor, si no estás entendiendo, si no tienes hambre y sed de Dios, hay algo malo, hay algo que tiene que cambiar. Si no estás hambriento y sediento de Dios en la vida suya, hay algo que no está bien. ¿Y sabe qué? A veces lo sentimos, pero ¿qué hacemos? Lo llenamos con otras cosas.
Y creemos que con esto, con un carrito, que con una casa, que con esto y con lo otro, ya lo vamos a llenar y satisfacemos. Sí, eso es temporal. Eso es temporal. Pero cuando comes y bebes del Señor, no tendrás ni hambre ni sed jamás. No volverás a tener hambre y sed jamás. Sino que más bien de usted va a brotar, de usted va a brotar un río, una fuente que no se agota, que no se agota. Poderoso, 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 poderoso. Así que quería compartirles eso en esta mañana. Espero de mi corazón que usted haya sido persuadido a buscar al Señor, que usted sea persuadido a crecer en este conocimiento maravilloso del Señor, que usted ha sido persuadido a tener cuidado de las cosas que hace. No, mire, pastor, no pasa nada, mire, no pasa nada que usted tenga que hacer un alto y revisarse, ¿sí? Chequearse, chequearse, decir, ¿estoy caminando yo en la verdad? ¿Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer o estoy haciendo lo que la corriente está haciendo? Eso es importante, que usted pueda revisarse. Luego revise el liderazgo que está con usted, la gente que está con usted. ¿Sí? Que estén caminando correctamente, que estén caminando en esta verdad también como usted. ¿Sí? Que amen al Señor, que deseen al Señor, ¿sí? Que desean al Señor con todo su corazón, que deseen la palabra, que quieran encender esa luz en la vida de ellos, ¿sí? Es importante que hagamos eso, esas reflexiones en la vida nuestra. Y esa es mi oración de verdad, que esta palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar juntamente con todos los hermanos, con todos los santos, con todos los que están conectados al Señor, que Dios está hablándonos en este tiempo. Yo no sé, de repente hay una corriente donde la gente está metida en cada cosa. Mire, de verdad se los digo, cuando yo observo lo que está pasando en otros lugares, yo me asusto y yo digo, Dios santo. Y las personas creen que con hacer un evento ya lo resolvieron. No, hermanos, no, un evento no va a resolver nada. Un evento no va a resolver los problemas de la vida de las personas. Un evento no va a cambiar la vida de las personas. Tal vez puede entusiasmarlas momentáneamente. Tal vez puede hacer algo, generar algo en un momento, pero vas a tener que volver a hacerlo y vas a tener que volver a hacer otra vez. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros nos enfocamos en formar a Cristo en la vida de las personas, eso es lo que va a hacer cambiar las personas. Eso es lo que va a renovar la vida de las personas. Eso es lo que va a restaurar a las personas que están caídas. Cuando formamos a Cristo, cuando nos dedicamos a eso, a formar a Cristo en la vida de las personas. Quería saludar nada más antes de pasar a los comentarios a Pastor Alfonso, allá en Ecuador, en Machala. Bienvenido, Pastor. Bienvenido. Hace rato no nos vemos. A Débora también, Pastor allá en Panamá, en Boquete. Pastor Carlos también, que están por allá. Y nuestros hermanos poderosos, Gerardo y Flori Ramírez, allá la familia Vindas Ramírez también, allá en Un San abrazo a todos desde Señor. Ecuador, desde Machala, Ecuador. Un Sí, abrazo. sí, He siempre. extrañado este momento. Amén, sí, siempre una bendición. Miren, hermanos, para la próxima, en las próximas semanas vamos a estar hablando un tema que yo espero que les ayude muchísimo porque va conectado a esto que se llama orientación ministerial. Entonces, vamos a tocar unos temas ahí que yo espero que les ayude muchísimo vamos a ver, cuando las personas están perdidas, por ejemplo, aquí se pierde mucha gente en las montañas aquí de Coronado, van a caminatas y se pierden, no saben orientarse, ¿sí? La gente están perdidas porque no se orientan, no saben, cuando ven hacia arriba, no saben cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este, cuál es el oeste, no saben por dónde están ubicados, no saben, están perdidos. Entonces, siempre le dicen, siempre, hay una palabra que siempre han usado los rescatistas y le dicen, usted tiene que orientarse, ¿sí?
busque un lugar abierto, un playón del río y espere a ver por dónde pasa el sol. Oriéntese, ¿sí? Oriéntese, porque usted va a saber exactamente por dónde salir. Hacia el norte está tal cosa, hacia el sur está tal cosa, ¿verdad? Al oeste está tal cosa. Entonces está orientado. En las ciudades, la gente se pierde en las ciudades y se pierden porque no están orientados, no se orientan. Y a veces hay mapas y la gente no sabe orientarse en un mapa. Hay un mapa que está a veces en las ciudades, ponen en unas pantallas ahí el mapa de la ciudad y no saben, tiene que ir de esta calle a la otra calle, pero dice que hay que ir al sur y no saben cuál es el sur, ¿sí? Entonces, de repente necesitamos orientarnos. Bueno, entonces dentro de todo este concepto, vamos a estar compartiendo varios pastores que han pasado por todas estas cosas. Vamos a estar compartiendo el tema de la orientación ministerial. Así que para que estén pendientes, para que estén, ¿verdad? Conectados estos próximos jueves, vamos a estar hablando sobre la orientación ministerial, que va a tocar no solamente la parte ministerial, sino también la parte de la vida, ¿verdad? La administración de la vida también. Así que esperamos que usted pueda ser edificado y bendecido. Comentarios de lo que compartimos esta mañana. Ya saben cuál es cómo lo hacemos. Solo abran sus micrófonos y compartan. Pastor Alfonso, o levantan la mano para poderlos ver por lo menos. Buen día a todos, un abrazo, como digo, de acá desde Ecuador. Realmente hemos estado, en el caso mío, extrañando este espacio donde podemos realmente poner todo ese crecimiento espiritual que Dios ha hecho en nosotros. Sí, amén, amén. Y hablando de lo último, porque me he perdido la mayor parte de la información, pero lo que tú dices al último, hay gente que parece que se ha perdido de Dios. Me he alejado de Dios, dice. Hay gente que está diciendo cosas que realmente no están ocurriendo. Alguna vez Dios me hizo escribir acerca de algo como que es parecido a la dislexia espiritual. Es que nosotros estamos embebidos en ciertas cosas que muchas veces es religión y todo lo cambiamos, o lo entendemos mal. Sí. Realmente es porque el Espíritu Santo es el único que puede guiar y enseñar. Sí, Señor. Tenemos que estar centrados, como tú dices, Douglas, en algo que no es nuestro, es sobrenatural, porque no somos naturales, somos sobrenaturales. Y realmente toda la información y la sabiduría de Dios sale de dentro hacia afuera. ¿Cómo puedo amar a una persona si realmente no estoy amando a Dios? No estoy sintiendo una relación que Él anhela tener con cada uno de sus hijos. Él anhela, pero nosotros no escuchamos, porque no es con estos oídos que se escuchan, sino con oídos espirituales, podríamos decir. Sí, es el espíritu el que está dentro, queriendo realmente hacer una tarea que Él nos ha dicho mismo en la Biblia, que sin mí no podemos hacer nada. O sea, sin Dios no podemos hacer. Siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a pensar en una forma equivocada, mientras no sea Él el que hace el trabajo a través de nosotros. Inclusive en este momento Él está hablando, yo no. Realmente Él, cuando tú hablas, nos conectamos espiritualmente porque es el mismo espíritu que tenemos, de tal manera que eso es lo que nos hace reaccionar, porque Dios nos dice en la Biblia que todo lo conectemos, todo lo pongamos de espiritual a espiritual, y ese mismo espíritu el que nos hace realmente mirar la cosa diferente, como es correctamente. Es decir, yo no puedo dar lo que yo no tengo, nunca podría. Sí. Tengo que tener lo que me da Dios para poder ofrecer a los demás. Y Dios dice que realmente si lo amamos, bueno, que ejercitemos los consejos que están escritos en la Biblia. Sí. Y de eso depende todo. Lo que tú has dicho al final, realmente a mí me impacta esta cosa porque estamos queriendo hacer cosas nosotros y
Dios nos dice que no lo podemos hacer, que lo dejemos hacer a Él. Nosotros nos vamos a mover, no por cuenta de nosotros, sino que Dios nos va a mover con las 9 cualidades que son fruto del Espíritu Santo y que empiezan en amor y terminan en dominio propio, es cuando tú te sientes cimentado en la roca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería decir. Sí, Y poderoso. realmente, Douglas, hay algo maravilloso en todo aquello que podemos escuchar de Dios abriendo la Biblia, porque si no hemos crecido espiritualmente es porque no abrimos la Biblia y no le pedimos al Espíritu en oración que Él sea el que nos enseñe, porque nosotros con nuestro conocimiento no podemos hacer nada. Sí, señor. Amén. Sí, señor. Poderoso, poderoso. O solo hacemos las cosas locas que se nos aparecen por la mente ahí. Creo que era Ronnie, luego Pastor Luis Luna, luego Débora. Así que, eh, eh, o, eh, bueno, no sé cuál de los dos, cuál de los tres. Pastor Luna, entonces, Pastor Luna y luego Débora. Bueno, buenos días a todos los amados de diferentes lugares allá en Ecuador, un lindo, hermosa nación de Ecuador. Estuvimos por allá, los hermanos de Panamá y de otros lados, dentro y fuera de la nación de Costa Rica. Un abrazo. Mi nombre es Luis Villegas Luna, pastor de acá en Alajuela, Costa Rica. Pastor, qué bueno. Pastor Douglas, te bendigo en esta preciosa mañana acá en Costa Rica, poderosa, poderosa enseñanza. Creo que es el Espíritu Santo que nos guía a hacer estas cosas tan necesarias. Sí. En esa enseñanza sobre lo del profeta, ¿verdad? Que fue engañado por el profeta anciano o el profeta mayor, ¿verdad? Qué necesario es, como dice el pastor Alfonso, volvernos a la palabra. Y hay una palabra de peso, o sea, si Dios, como decías en la primera enseñanza, que el Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, esa palabra es la que nos sostiene, la que Dios nos ha dado. Sí. O sea, en los dos casos vemos que es la palabra de Dios. Pero si estamos, la iglesia de hoy lamentablemente está distraída en otras cosas y no está escuchando la voz de Dios, está escuchando otras voces. Si Dios te dijo que hiciera eso, tienes que hacerlo y obedecer a la voz de Dios. Tenemos que obedecer al llamado de Dios. Venga lo que venga, cuando leía la historia de esos dos profetas, y el engaño, la mentira, la seducción, todo lo que se dio ahí. Recuerde lo que dice allá en Gálatas 1:8, ¿verdad? Por ahí dice Pablo hablándoles que si a un mismo ángel del cielo descendiera con otro evangelio que no fuera el evangelio de Cristo, ¿verdad? Hoy las modas, las cosas, gracias a Dios nuestro ministerio, lo digo con humildad, hermano, lo digo con humildad, empezó desde abajo, desde una cochera de la casa con 5 o 6 miembros y hemos visto la misericordia y hasta aquí podemos decir Ebenezer. Nos ha ayudado el Señor y es la gracia, la misericordia de Dios. Jamás esté lejos de nosotros jactarnos o que vengan ínfolas de grandeza. Lamentablemente muchos andan hoy detrás de esas cosas, cómo crecer, cómo avanzar, hermano, cuando el Señor nos mandó a llevar el evangelio de Cristo. Yo como pastor creo, ¿verdad?, en los llamados y creo en todo eso, pero creo que el objetivo de cada uno de nosotros principal, llámese como se llame, la investidura que tengas, es ganar almas para Cristo, llevar el evangelio de Jesucristo. Yo creo en una iglesia sin paredes, que es donde todos debemos de trabajar, fuera de las 4 paredes, llevando el mensaje de Jesucristo. Creo que hay formación, creo que hay pastores, hay maestros, hay todo esto, pero no estamos haciendo la gran comisión, ir y hacer discípulos para Cristo. Y hacer discípulos. Como decimos acá en Costa Rica,
ya hay, seguidores hay muchos, pero discípulos hay pocos, ¿verdad? Y el Señor quiere discípulos. El Señor quiere que nos volvamos a Él, que le creamos a Él en todo momento, como dice usted y bien lo detalló en la enseñanza de crucemos al otro lado. Hermanos, se van a levantar luchas, se van a levantar. ¿Por qué? Porque cuando caminas con la verdad, el mundo, todo va a ladrar alrededor tuyo y se va a levantar, porque Sí, el enemigo no quiere escuchar la verdad. Recuérdese que Jeroboam tenía el ministerio del mundo, que es la mentira, que es la idolatría, que es todo lo que se mueve. sí, Pero cuando el profeta le advierte, le dice, vas por mal camino, pero Dios va a levantar un hombre que era Josías, que iba a traerlo 350 años después, ¿verdad? Y levantar y quemar y matar esos sacerdotes falsos que habían ahí. Pero hermano, igualmente, la iglesia, como decía usted, hoy lamentablemente andan detrás de una palabra, andan detrás de una voz de hombre donde no quieren escuchar la palabra de Dios. mm, Dice que no hay palabra profética más exacta que la palabra de Dios. sí, señor. Amén. Y si Sí, señor. volvemos a ella, el Señor nos va a guiar siempre en todo momento. Sí, señor. Pero perdóneme, esto lo digo con mucho respeto porque yo sé que está pasando a nivel mundial, a nivel nacional y aún en nuestros hogares. A veces tenemos más tiempo, como dijo usted, para otras cosas, menos para leer la palabra de Dios y que el Mm, Señor nos habla de ella. sí, señor. Bendiciones a todos los amo Amén. en el amor. Amén. Y Pastor Luna, a veces no es como una falta de respeto ni nada decirle eso a las personas, pero es la realidad que vivimos y la gente lo sabe. O sea, no es, ¿verdad? No es malo, ¿verdad? Hablar esas cosas. Hay algunos pastores que ya se están, tienen que retirarse, han mandado mensajes que tienen que retirarse. Yo sé que algunos también tenemos que retirarnos para hacer algunas otras cosas. Bendiciones, Wilmer, bendiciones a todos. Comentarios, nada más el de Débora y luego terminamos. Bendiciones, mis amados hermanos. Ustedes saben que Débora Eh, es mi hermana, para los que no saben. La pastora Débora es mi hermana. Ella y su esposo están trabajando allá en la ciudad de Boquete, Panamá. amén. Eh, a veces nos pasa, porque, y lo digo porque me ha pasado, escuchamos un mensaje, sabemos automáticamente que no es de Dios, pero tratamos de justificar y decir, bueno, lo que pasa es que tal vez el hermano lo puso de X o Y manera, pero cuando el Espíritu Santo nos está hablando, no nos deja en paz Mm, y nos habla y nos habla y nos habla hasta que decidimos, no, esto sí es verdad, no, no viene de Dios, porque a veces no queremos irnos en contra de la corriente sí. por miedo a la persecución, ¿cómo se le llama? Al caer mal a todos. Ujú, Y sí. preferimos guardar silencio, Ujú, pero el Espíritu Santo siempre, siempre nos va a llevar nos va a guiar verdad. hacia la verdad. Eso es definitivo. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros oídos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a donde nosotros debemos de ir. Correcto. De Por que eso. lo que tenemos que hacer es no cerrar nuestros oídos. Nosotros sabemos, como dijo el hermano Luna, la Biblia dice que si un ángel del cielo baja y te dice algo diferente a lo que está en la palabra, Ujú, anatema. sí. Te- Horrible, pero es la verdad. ¿Sí? Pero nosotros queremos quedar bien con los demás. Ese es el problema principal nuestro. Queremos quedar bien. Y al que tratar de quedar bien, le quedamos mal a Dios. Sí, sí. Así que bendiciones, hermano. Sí, poderoso, poderoso. Y eso nos pasa muchísimo, hermanos, de verdad. Especialmente la corriente que hay hoy día. Todos queremos estar, incluso, vea, yo les voy a decir algo, hermanos. Muchos pastores desean, les voy a decir la verdad, muchos pastores desean lo que usted y yo estamos teniendo, lo que usted y yo estamos viviendo en un tiempo como este, esta revelación, esta verdad. Ellos
Lo que pasa es de que hay algunos que, como yo les dije con el caso de Eli, ya no saben ya no saben cómo volver del camino. Ya se montaron ahí y están, entonces ya no piensan que detenerse y cambiar les va a arruinar el negocio, la situación en la que están viviendo, pero es lo mejor que pueden hacer. Pastor Ronnie, y ya con eso terminamos. Tienes que abrir el micrófono. Sí, todavía no. Ok. Ahí. Ahí sí. Ahí es excelente. Sí. Ahí sí me escucho. Ahí te escuchas. No, lo volviste a cerrar. Ok. Bueno, saludos a todos. Es una bendición conocerlos, por lo menos por esta vía. Les amo en el amor de Cristo a todos. Aquí hay un humilde servidor que está a disposición, ¿verdad? Y en lo que pueda ayudar. Y con respecto a lo que decía la hermana, recordemos aquel pasaje donde dice la palabra de Dios que muchos fariseos creían en Jesús, ¿verdad? Pero por miedo a salir del Sanedrín, no aceptaban el evangelio, ¿verdad? No aceptaban a Jesús. Sin embargo, en sus corazones creían, pero porque darle bien a los hombres, prefirieron eso. Sí. Y creo que eso es lo que pasa hoy. Creo que eso es lo que sucede hoy. Y bueno, qué mejor momento que el Espíritu Santo ha creado para unirnos y que el mensaje de la cruz nos fortalezca, nos siga instruyendo y nos siga guiando, como el hermano Douglas nos decía al principio. Creo que dejarnos guiar por el Espíritu. A veces nos negamos a ser guiados por el Espíritu Santo y nos negamos y nos metemos bajo la corriente, ¿verdad? Somos como, yo a veces el cristianismo lo veo como cuando ven aquella fila de hormigas, ¿verdad? Todas corren en una sola dirección y son contadas las que salen de esa línea, ¿verdad? Entonces, yo creo que de lo que habla ahora, de lo que están hablando los hermanos, estamos hablando de esas corrientes, es que todos están dirigiéndose en esa misma corriente y creo que nosotros somos esas hormiguitas que se salen y que tal vez nos puedan ver como rebeldes, pero no es así, sino es que nos estamos dejando guiar por el Espíritu y no por los hombres. Entonces creo que esa es la esencia de agradarlo a Él y no a los hombres. Sí. Y nada, eso es lo que quería agregar y hermanos, de verdad es un placer conocerlos, poder compartir con ustedes y bueno, que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Seguir conectados es importante, fortalecernos, que nuestra amistad, se fortalezca y que Amén. continuemos, porque Sí, a eso somos llamados. poderoso. Sí, señor. Poderoso. Un abrazote grande a todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves con el tema de la orientación ministerial. Yo sé que les va a gustar muchísimo y vamos a ser muy, muy, muy bendecidos y edificados. Un abrazo grande a todos. Nos vemos. Cuídense mucho y seguimos caminando en el Señor y creciendo en este conocimiento de Él tan maravilloso. Así que nos vemos. Bendiciones. Un abrazo.